En un rincón olvidado del tiempo, donde el bosque de bambú se inclina ante el primer rayo del alba, existe un estanque de agua tan pura que parece un cristal tendido sobre la tierra. Imagina a una mujer que camina entre las sombras de los árboles cargando el peso de 1000 preocupaciones que no le pertenecen. Se inclina sobre la orilla buscando calmar la sed de su alma en esa superficie perfecta. Pero justo cuando sus ojos están a punto de encontrarse con su propia mirada, una sola gota de sudor cae de su frente. El impacto es mínimo, casi imperceptible, pero la onda se expande, el rostro en el agua se fragmenta, se retuerce y desaparece en un remolino de distorsiones. Hija mía, esa mujer somos todas nosotras en este palacio de espejos que llamamos vida moderna. Pasamos los días corriendo de un espejo a otro, buscando una confirmación de nuestra valía, de nuestra belleza, de nuestra paz, como aquella joven de la antigua leyenda que, rodeada de los espejos más caros del reino, solo era capaz de ver manchas en su piel y sombras en sus ojos. Desesperada visitó a un ermitaño que vivía en una cueva de silencio fértil. El maestro no le dio un ungüento ni una joya, sino un espejo cubierto por una densa capa de ceniza y polvo. «No limpies tu cara», le dijo con una voz que parecía venir de las raíces de la montaña. «Limpia el cristal». Esa es la verdad que hemos olvidado en este siglo frenético. Creemos que los conflictos que nos desgarran, las discusiones con la pareja, la rebeldía de los hijos, la frialdad de los jefes, son ataques que vienen de fuera. Pero el mundo exterior no es más que un síntoma, una resonancia de lo que habita en nuestro abismo interno. Si te sientes cansada, ignorada o ansiosa, no es por lo que el mundo te hace, sino por cómo tu propio espejo está proyectando esas sombras. Antes de que sigamos caminando juntas por este sendero de transfiguración, me gustaría que dejaras una huella de tu presencia aquí. Suscríbete a este refugio de almas y dale un me gusta si sientes que tu corazón necesita este bálsamo. Y dime, en un comentario breve, ¿cuál es esa situación en tu vida que hoy sientes que es un espejo empañado? Te leeré con el alma. A menudo caminamos por nuestras casas sintiendo que el suelo se hunde bajo nuestros pies. Llegamos al final del día con el cuerpo vibrando por una tensión que no sabemos nombrar, una fatiga que no se cura durmiendo. Sentimos que el mundo es un lugar hostil, un juez implacable que nos exige perfección, mientras nosotras nos desvanecemos en el servicio silencioso a los demás. Nos dicen que la solución es luchar, hablar más fuerte, exigir más, cambiar de entorno, comprar objetos que prometen felicidad. Pero nada de eso detiene el remolino, porque, hija, no estás agotada por lo que haces, sino por la resistencia interna que opones a lo que ves reflejado en los demás. Estamos intentando peinar el reflejo en el espejo en lugar de peinar nuestro propio cabello. Este es el misterio del estanque sagrado. Nuestra mente femenina es, por naturaleza, un cuerpo de agua. Posee la capacidad de nutrir, de fluir y de reflejar la luz del cielo. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a vivir en una tormenta perpetua. El ruido del mundo, ese flujo constante de notificaciones en el móvil que estallan como piedras en nuestro estanque, nos impide ver el fondo. Como nos recordaba el sabio Zhuangzi en sus paseos bajo la luna, nadie puede verse reflejado en el agua que corre. Solo en el agua tranquila se puede encontrar la claridad. Imagina por un momento ese estanque que es tu mente. Cada vez que recibes un mensaje que te altera, cada vez que te comparas con la vida filtrada de otra mujer en una pantalla, estás lanzando barro al agua. El barro no permite que la luz del sol llegue a las profundidades. Por eso, cuando surge una discusión con una amiga o un roce con un familiar, tu reacción no nace de la sabiduría, sino del lodo que se ha agitado. No ves a la persona frente a ti, ves la distorsión de tu propio cansancio.
La maduración de nuestra paz requiere que aprendamos a dejar que el sedimento baje. El silencio no es vacío. Es el proceso de permitir que el agua vuelva a ser espejo. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en esos momentos donde la impaciencia nos desborda porque el café se derramó o porque alguien se tardó un segundo de más en responder. ¿No es el café? ¿No es el tiempo? Es que tu estanque está tan saturado de ruido que cualquier brisa se convierte en un huracán. La práctica taoísta nos invita no a controlar la mente, sino a dejar de agitarla. Cuando dejas de luchar contra el movimiento del agua, la claridad regresa por sí sola, como un regalo de la naturaleza. A medida que el agua se asienta, empezamos a percibir algo más profundo y a veces aterrador, la sombra en el otro. Este es el segundo pilar de nuestra sanación. El mundo es un sistema de ósmosis espiritual. Lo que te irrita profundamente de los demás, aquello que te causa un rechazo visceral, es a menudo un aspecto de tu propio ser que has encerrado en una habitación sin ventanas. Es la ley del reflejo, en su forma más pura y desafiante. Piensa en esa crítica constante que quizás lanzas hacia la supuesta pereza de tu pareja o la indisciplina de tus hijos. Nos decimos a nosotras mismas que estamos siendo responsables, que alguien tiene que sostener el orden. Pero si miramos con el cristal limpio, ¿no será que esa irritación es en realidad la envidia de nuestra propia parte reprimida, que anhela desesperadamente descansar? Nos enfurece que ellos se den el permiso que nosotras nos negamos. Odiamos su libertad porque somos prisioneras de nuestra propia autoexigencia. Como enseña el Tao Te Ching, ver lo pequeño es claridad y mantener la flexibilidad es la verdadera fuerza. La rigidez con la que juzgamos al otro es la medida de la cadena que nos ata a nosotras mismas. Nuestros vínculos no son obstáculos en el camino, son nuestros maestros más implacables. Cada conflicto es una invitación a un autodescubrimiento sagrado. Cuando sientas que la ira sube por tu garganta ante la actitud de otra persona, detente un instante antes de que las palabras se conviertan en flechas. Pregúntate en el silencio de tu pecho, ¿qué parte de mí está gritando a través de esta persona? Quizás ese jefe autoritario te está reflejando tu propia incapacidad para poner límites. Quizás esa amiga que parece absorber toda tu energía es un reflejo de tu propio miedo a decir no y quedarte sola. No se trata de culparse, hija mía, sino de recuperar tu poder. Si el otro es solo un reflejo, entonces la llave del cambio no está en sus manos, sino en las tuyas. Al aceptar esa sombra, al permitirte ser un poco más perezosa o un poco más egoísta, en el sentido sano de la palabra, verás cómo el mundo exterior comienza a suavizarse. La hostilidad se disipa cuando ya no hay una guerra interna que la alimente. La transfiguración de nuestras relaciones comienza cuando dejamos de intentar cambiar el rostro del otro y empezamos a sanar la mirada que lo observa. Estamos navegando por aguas profundas y el viaje apenas comienza. La resistencia es natural, pero recuerda que incluso el hierro más duro debe pasar por el fuego para volverse una herramienta útil. Quédate conmigo, porque en los siguientes pasos aprenderemos el arte de no hacer, el secreto de la acción sin esfuerzo que transformará tu hogar y tu espíritu. Caminemos un poco más profundo en este bosque de nuestra propia psique, allí donde el silencio se vuelve fértil y las sombras de los árboles parecen susurrarnos secretos que hemos ignorado por décadas. Tras haber comprendido que el mundo es nuestro espejo y que nuestras relaciones son los maestros de nuestra sombra, llegamos a una de las enseñanzas más difíciles de digerir para nosotras, las mujeres, que hemos sido criadas para ser las tejedoras de la armonía, las gestoras del orden y las guardianas del bienestar ajeno. Me refiero al misterio del vacío nutritivo, a esa joya del pensamiento taoísta conocida como Wu Wei. A menudo, hija mía, confundimos el amor con el control.
Creemos que si no estamos constantemente haciendo, corrigiendo o arreglando la vida de quienes amamos, el mundo se desmoronará. Nos convertimos en esas jardineras ansiosas que por miedo a que la semilla no brote, escarban la tierra cada 10 minutos para ver si la raíz ha crecido. O peor aún, intentamos estirar los brotes con las manos para que crezcan más rápido. ¿Y qué logramos? Solo logramos romper la vida que intentamos proteger. El Wu Wei no es pereza, no es una pasividad indiferente, es la acción sin esfuerzo. Es aprender a navegar a favor de la corriente del Tao y no en su contra. Es entender que hay una inteligencia profunda entre el fluir de la existencia que sabe perfectamente cómo madurar sin nuestra intervención frenética. Piensa en esas tardes donde la casa parece un remolino de caos. Los niños discuten. La cocina es un campo de batalla y sientes que si no intervienes con un grito o un sermón, habrás fallado como madre o como mujer. En ese momento, tu ego te susurra que debes hacer algo para restaurar el orden. Pero la sabiduría de los viejos maestros, como Lao Tse, nos dice que el Tao no hace nada y, sin embargo, nada queda sin hacer. ¿Qué significa esto en tu realidad? Significa crear un vacío nutritivo. Significa que a veces la mayor medicina que puedes ofrecer a tu hogar es tu propio silencio vibrante, tu propia calma inalterable. Cuando dejas de intentar microgestionar el estado de ánimo de tu pareja o la conducta de tus hijos, les devuelves a ellos la responsabilidad de su propio reflejo. Les permites encontrarse con su propio vacío. Esta resistencia a no hacer nace de un miedo abismal a no ser necesaria. Nos da pánico que si dejamos de sostener los hilos de todo, descubramos que la vida sigue su curso sin nuestro esfuerzo agotador. Pero es precisamente en ese soltar donde ocurre la transfiguración. Al retirar tu mano controladora, permites que emerja el orden natural. Es como el agua que tras un temporal no necesita que nadie la limpie, solo necesita que dejen de agitarla para que el sedimento caiga al fondo por su propio peso. En tu día a día, el Wu Wei es esa pausa antes de responder a un mensaje hiriente, es esa decisión de no arreglarle el problema a tu amiga para que ella encuentre su propia fuerza. Es el acto revolucionario de sentarte a tomar una taza de té mientras la casa está desordenada, confiando en que tu paz interior es más fértil para el ambiente que tu limpieza compulsiva. Al habitar ese vacío, te conviertes en un ancla para los demás, no en una tormenta más. Y mientras aprendemos a dejar de forzar la vida, empezamos a notar que las grietas que tanto intentamos ocultar bajo el maquillaje de la perfección son en realidad las que permiten que la luz se filtre hacia nuestro interior. Entramos ahora en la dimensión de la belleza de lo imperfecto, lo que los sabios orientales llaman la estética del wabi-sabi. En este palacio de cristal de la modernidad se nos ha vendido la idea de que debemos ser vasijas perfectas, sin fisuras, sin manchas, sin el desgaste del tiempo. Se nos exige ser la madre perfecta, la amante impecable, la profesional exitosa y la mujer eternamente joven. Pero esa exigencia es una prisión de hielo que congela nuestra alma. La sabiduría del Tao y del Zen nos invita a mirar la impermanencia no como una tragedia, sino como la fuente de toda belleza vital. Imagina una taza de cerámica antigua que se ha roto y cuyas grietas han sido selladas con oro. No solo es más fuerte que antes, sino que su historia, sus cicatrices, la hacen infinitamente más valiosa y bella que una taza nueva y lisa. Tú, hija mía, eres esa vasija de oro. Cada error que cometiste en tu juventud, cada decisión de la que te arrepientes, cada arruga que empieza a dibujarse en la comisura de tus labios, no son fallos de diseño, son la cartografía de tu alma, los ríos de experiencia que han tallado tu carácter. Nuestra época
nos ha vuelto frenéticas por ocultar el paso de las estaciones en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Gastamos fortunas y energías vitales intentando disipar las sombras que la maduración natural trae consigo. Pero, ¿has visto alguna vez un bosque en otoño? Los árboles dejan caer sus hojas, se desnudan ante el frío y muestran sus ramas retorcidas y grises. No hay nada de malo en ello. Es la estación necesaria para que la savia se refugie en las raíces y prepare el milagro de la primavera. Si luchas contra tu propio otoño, si te avergüenzas de tus momentos de tristeza, de tus fracasos amorosos o de esa sensación de que ya no eres la misma de hace 10 años, estás luchando contra el flujo del universo. La verdadera soberanía femenina nace de abrazar nuestra imperfección con una ternura radical. En la aplicación real de este concepto, esto significa mirar tu reflejo por la mañana y, en lugar de buscar la mancha o la ojera, bendecir la historia que ese rostro cuenta. Significa aceptar que hay días en los que el estanque de tu mente estará turbio y que eso también es parte del proceso de ser humana. No busques ser una mujer terminada o perfecta, porque lo que está terminado está muerto. Busca ser una mujer fértil, cambiante, capaz de encontrar la gracia en el caos de una cocina llena de platos sucios, porque eso significa que hubo alimento y vida en ella. Cuando el mundo te presione para que seas un diamante pulido y frío, recuerda la madera vieja que ha sido acariciada por el tiempo. Es cálida, tiene textura, tiene alma. Esa es la resonancia que queremos cultivar. Las grietas son los lugares por donde tu sabiduría sale a iluminar a los demás. No limpies el polvo de tu espejo buscando una imagen de catálogo. Límpialo para ver la luz única que emana de tus propias cicatrices. Respira hondo ahora mismo. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, alimentando cada parte de ti, incluso aquellas que crees que están rotas. En esa respiración, en ese pequeño espacio de tiempo, ya eres perfecta tal como eres, no a pesar de tus sombras, sino gracias a ellas. El Tao no juzga la forma de la nube, simplemente la deja pasar, sabiendo que su naturaleza es cambiar. Tú eres el cielo, no la nube. Eres el espejo, no la mancha. Dime ahora, con la mano en el corazón, ¿te permites hoy ser esa vasija rota pero llena de luz? ¿O sigues intentando pegar los pedazos con el pegamento amargo de la culpa? Te escucho aquí abajo en nuestro círculo de almas. Hemos caminado juntas por el sendero del desapego y la aceptación de nuestras propias grietas, pero ahora, hija mía, debemos detenernos en el lugar más sagrado de este bosque interior, la fuente. A menudo en nuestro afán por ser el pilar que sostiene el techo de los demás, olvidamos que una estructura solo es tan fuerte como el suelo que la sostiene. Entramos así en la necesidad vital de nutrir la raíz, comprendiendo que el autocuidado no es un lujo cosmético ni un acto de vanidad, sino una disciplina metafísica profunda. Es la limpieza diaria y rigurosa del espejo del que tanto hemos hablado. Observa un árbol centenario durante una sequía. Él no intenta salvar a los pájaros que anidan en sus ramas, dándoles su savia. Él repliega su energía hacia lo más profundo, hacia sus raíces, para asegurar que el núcleo de la vida siga latiendo. Si el árbol muere, mueren los nidos. Si tú te secas, el estanque de tu hogar se convierte en un desierto de polvo, como nos enseñaba el sabio Lie Zi en sus antiguos textos. Aquel que se cuida a sí mismo, cuida el mundo. No es una invitación al egoísmo, sino a la responsabilidad espiritual, porque ¿qué puedes ofrecerle a tus hijos, a tu pareja o a tu trabajo si lo que emana de ti es el amargor del agotamiento y el ruido de la frustración? Estás dándoles agua contaminada por tu propio descuido. En este mundo frenético se nos ha enseñado que el valor de una mujer se mide por su capacidad de sacrificio.
Se nos dice que dar hasta que duela es una virtud, pero la sabiduría del Tao nos dice que todo lo que se extrema se rompe. Cuando te desvaneces en el servicio compulsivo, estás rompiendo el equilibrio natural. Nutrir la raíz significa aprender a decir un no, que sea un sí sagrado a tu propia existencia. Significa entender que el tiempo que pasas en silencio, lejos de las notificaciones del móvil y de las demandas externas, es el tiempo en que el espejo se limpia de la ceniza del día. La aplicación real de esto en tu vida no es un viaje costoso ni un cambio de piel, es la creación de límites que actúen como un santuario. Es ese momento en que decides que tu energía no está disponible para el drama ajeno o para la exigencia desmedida de un jefe que no conoce el ritmo de las estaciones. Imagina el ritual de una simple taza de té. No es solo beber un líquido caliente, es una meditación sobre la presencia. Observa cómo las hojas se abren en el agua, liberando su esencia sin prisa, en un proceso de maduración sutil. Ese vapor que sube es un recordatorio de que tú también necesitas calor y espacio para desplegar tu fragancia. Cuando te permites 10 minutos de este silencio fértil, estás enviando un mensaje a tus células y al universo entero. Mi ser tiene valor por sí mismo, no solo por lo que produzco para otros. Esta es la verdadera higiene espiritual. Al nutrir tu raíz, tu reflejo deja de ser el de una mujer exhausta y se convierte en el de un ancla. Y un ancla, hija mía, no necesita gritar para mantener el barco en su sitio durante la tormenta. Su simple presencia, pesada y profunda en el fondo del mar, es suficiente. Y así, tras haber limpiado el cristal, abrazado la sombra, soltado el control y nutrido la raíz, llegamos al misterio final, el retorno al centro. Aquí es donde ocurre el milagro que muchas llaman magia, pero que los sabios conocen como la resonancia natural del Tao. Es la comprensión de que existe una unidad absoluta entre tu mundo interno y la realidad que tocas con tus manos. Cuando el interior sana, el exterior no tiene más remedio que reordenarse para reflejar esa nueva claridad. Es la ley de la ósmosis espiritual llevada a su máxima expresión. Como nos recordaba Confucio en una enseñanza que ha atravesado milenios para llegar a tus oídos, la paz del mundo comienza en el corazón de la mujer. No comienza en los tratados políticos, ni en las cuentas bancarias, ni en las leyes externas. Comienza en ese espacio pequeño y tibio donde tú decides dejar de pelear contigo misma. Cuando logras esa transfiguración interna, empiezas a notar cambios sutiles pero poderosos en tu entorno. Ese hijo que siempre estaba a la defensiva, de repente baja el tono de voz. Esa pareja que parecía distante comienza a buscar tu cercanía sin que tú se la exijas. ¿Por qué sucede esto? ¿Porque ya no estás proyectando la necesidad, la carencia o el juicio? Has dejado de ser un remolino que absorbe y te has convertido en un centro de gravedad que pacifica. Visualiza por un momento que tu corazón es la luz de un proyector en una sala de cine oscura. El mundo que ves afuera, con todos sus conflictos y sus luces, es solo la película que se proyecta sobre la pantalla. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, puedes pasarte la vida intentando raspar la tela, gritándole a las imágenes o tratando de pintar sobre ellas. Pero la imagen solo cambiará cuando cambies la cinta dentro del proyector. Tú eres el proyector. Tu vibración interna, tu silencio y tu paz son el material del que está hecha la realidad que experimentas. Al retornar a tu centro, al lugar donde nada te falta y donde el Tao fluye sin obstáculos, la película de tu vida se transforma de un drama de suspenso en un paisaje de serenidad. Este retorno no es un destino al que se llega una sola vez, sino una práctica constante de volver a casa.
es recordar en medio del ruido de la oficina o del caos del tráfico que tú eres el eje sobre el que gira tu universo. Cuando habitas este estado de unidad, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en la arquitecta de la atmósfera de tu vida. La impermanencia del mundo ya no te asusta, porque has encontrado el ancla que no se mueve con la marea. Has comprendido que el abismo no es un lugar donde caer, sino el espacio inmenso donde puedes volar si dejas de aferrarte a las ramas del pasado. Hija mía, el viaje que hemos hecho hoy no termina al cerrar este video. En realidad comienza ahora mismo, en el primer respiro que tomes tras el silencio. No salgas más a la calle a pelear con las sombras que ves en la pared. No busques más culpables en el reflejo de los demás. Vuelve a casa, a ese rincón de tu alma donde el agua es clara y el bambú crece con paciencia. Limpia el cristal de tu corazón con la ternura de quien cuida lo más preciado que posee. La esperanza que quiero que te lleves hoy no es la esperanza de que el mundo cambie para que tú seas feliz. Es la certeza absoluta de que cuando tú cambias la forma en que te miras, el mundo ya ha cambiado contigo. Te dejo con esta transfiguración final. Ya no eres la mujer que busca la luz. Eres la luz que permite que el mundo sea visto. Cierra los ojos por un segundo y pregúntate, desde lo más profundo de tu centro, ¿qué parte de mi propia belleza estoy proyectando en los demás que aún no me atrevo a reclamar como mía? Lleva esa pregunta contigo como una semilla fértil. Que la paz que hoy has vislumbrado se convierta en tu piel, en tu voz y en tu refugio. El Tao te sostiene, el universo te refleja y yo desde este rincón de sabiduría te acompaño en cada paso. Ve tranquila, pues ya estás en casa. Hija mía, nos detenemos ahora en un claro del bosque donde el aire parece más denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y la promesa de la vida que late bajo nuestros pies. Hemos hablado de espejos, de sombras y de soltar el control, pero nada de eso es posible si no aprendemos a proteger la fuente de donde brota nuestra energía. Entramos en la dimensión de nutrir la raíz, una verdad que la modernidad ha intentado enterrar bajo montañas de culpa y de un falso sentido del deber. En este mundo frenético se nos ha enseñado que el valor de una mujer se mide por cuánto se desgasta, por cuántas horas de sueño sacrifica, por cuánto espacio cede para que otros se expandan. Nos han dicho que ser buena es sinónimo de ser una mártir, invisible. Pero la sabiduría del Tao nos dice algo radicalmente distinto. Una raíz seca no puede sostener un bosque. Imagina por un momento un árbol centenario que ha sobrevivido a un siglo de tormentas. Cuando llega la sequía y la el árbol no intenta salvar desesperadamente a cada hoja o a cada pájaro que anida en sus ramas entregando su última gota de savia al exterior. No, el árbol hace algo mucho más sabio y profundo. Repliega su esencia, retira la energía de las extremidades y la concentra en su núcleo, en sus raíces profundas que abrazan la piedra y buscan el agua subterránea. Si el árbol no hiciera este repliegue, si se entregara por completo hasta quedar hueco, moriría. Y con él morirían todos los nidos y toda la sombra que ofrece. Como nos recordaba el viejo maestro Lie Zi, aquel que se cuida a sí mismo, cuida el mundo. No es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad cósmica. Si tú te desmoronas, el universo que has construido a tu alrededor, tu hogar, tus proyectos, tus amores, se desmorona contigo. El autocuidado para nosotras no es un baño de espuma o una crema costosa, aunque a veces el cuerpo lo pida. El verdadero autocuidado es una disciplina metafísica. Es la higiene rigurosa del espejo. Significa comprender que tu energía es un recurso sagrado y finito. ¿Cuántas veces has dicho sí
a un compromiso que te drenaba solo por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces has permitido que el ruido de las notificaciones de tu teléfono dicte el ritmo de tu corazón antes siquiera de haber tomado un vaso de agua por la mañana? Cada vez que haces esto, estás lanzando puñados de ceniza sobre tu cristal. Estás permitiendo que el mundo exterior dicte tu valor, en lugar de nutrir la raíz que te sostiene. Llevar esto a la práctica en tu realidad de mujer actual requiere coraje. Significa establecer límites que funcionen como los muros de un templo. Un límite no es una pared para alejar a los demás, sino una puerta que solo tú decides cuándo abrir. Es el acto revolucionario de decir, en este momento no estoy disponible, y decirlo sin esa disculpa que siempre nos baila en los labios. Es recuperar el ritual de la presencia. Imagina el simple acto de preparar una taza de té. No es solo calentar agua, es observar cómo el vapor asciende, es sentir el calor de la cerámica en tus manos, es permitir que el aroma te ancle al presente. En esos 5 minutos de silencio fértil, no eres la madre de nadie, ni la empleada de nadie, ni la esposa de nadie. Eres simplemente un ser humano en comunión con el Tao. Ese pequeño espacio de tiempo es la limpieza del espejo. Es ahí donde el sedimento se asienta y la claridad regresa. Cuando nutres tu raíz, tu mirada cambia. Ya no miras al mundo con el hambre de quien necesita aprobación, sino con la plenitud de quien tiene una fuente interna que nunca se agota. Y así, tras haber aprendido a nutrir el origen, llegamos al último paso de nuestra travesía, el lugar donde todas las piezas del rompecabezas encajan y el misterio se revela, el retorno al centro. Aquí es donde ocurre esa transfiguración que muchas personas llaman milagro, pero que tú y yo sabemos que es la simple consecuencia de vivir en resonancia. Es la comprensión absoluta de que no hay división entre lo que ocurre dentro de ti y lo que sucede afuera. El mundo no es algo que te pasa, el mundo es algo que tú proyectas. Es la unidad del ser en su expresión más pura, como nos enseñó Confucio. En una verdad que ha sobrevivido a imperios, la paz del mundo comienza en el corazón de la mujer. Detente un segundo y deja que esa frase respire en tu pecho. No dice que la paz comienza en las leyes, ni en el dinero, ni en el cambio de actitud de tu pareja. Comienza en tu corazón. Esto significa que cuando tú logras regresar a ese centro de calma, es a ese punto inmóvil en medio del remolino, la realidad que te rodea no tiene otra opción más que reorganizarse. Es una ley de osmosis espiritual. Si el agua del estanque está perfectamente quieta, el reflejo de las montañas será perfecto. Si tú estás en paz, tu hogar respirará paz, incluso si las paredes son viejas o el presupuesto es escaso. Piensa en tu vida como si fuera una película proyectada en una gran pantalla. La mayoría de las mujeres pasan su existencia intentando cambiar la película corriendo hacia la pantalla, gritándole a las imágenes, tratando de tachar los personajes que no les gustan o de pintar colores más brillantes sobre la tela. Pero la pantalla es solo un reflejo inerte. La película está en el proyector. Tú eres el proyector. Tu vibración interna, tus pensamientos recurrentes, esa conversación silenciosa que tienes contigo misma mientras lavas los platos o vas en el coche, esa es la cinta que se está reproduciendo. Si cambias la cinta en tu interior, la imagen en la pantalla cambia instantáneamente sin que tengas que forzar nada en el mundo exterior. Esto lo verás reflejado en las pequeñas cosas. Notarás que cuando dejas de juzgarte con severidad, la gente a tu alrededor deja de criticarte. Notarás que cuando tú te das permiso para descansar, los demás empiezan a respetar tu tiempo de forma natural. No es que ellos hayan cambiado por arte de magia, es que tú has dejado de emitir la señal de persona disponible para ser cargada. Has retornado a tu soberanía, has comprendido que la mayor fuerza no es la que empuja,
sino la que atrae por su propia estabilidad. La mujer que habita su centro es como una montaña. No necesita pedirle a las nubes que la rodeen. Las nubes simplemente se sienten atraídas por su altura y su quietud. Hija mía, el sol comienza a ponerse tras el bosque de bambú y es hora de que volvamos a nuestras realidades. Pero ya no somos las mismas que empezaron esta charla. Hemos descubierto que los conflictos que nos quitaban el sueño no eran enemigos, sino mensajeros que nos pedían mirar el espejo. Hemos aprendido que nuestras grietas son los surcos por donde entra la luz y que nuestra mayor tarea no es hacer, sino ser. No salgas de aquí buscando una solución mágica en el exterior. No busques un nuevo gurú, ni un nuevo método, ni una nueva dieta para tu alma. Todo lo que necesitas está en ese espacio de silencio que hemos cultivado hoy. La transfiguración es un proceso lento, como la maduración de una fruta en el árbol. No puedes apresurarla, pero puedes asegurarte de que la raíz tenga agua. Mi esperanza para ti, al cerrar este encuentro, es que lleves contigo una sensación de alivio profundo, que cuando hoy apoyes la cabeza en la almohada, sientas que el peso del mundo se ha aligerado, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has decidido dejar de cargarlo sobre tus hombros para empezar a sostenerlo en tu corazón. Antes de irte, me gustaría pedirte algo que nazca de tu alma. No te pido que simplemente sigas este canal o le des un me gusta, aunque eso ayuda a que este bálsamo llegue a otras mujeres que sufren en silencio. Lo que realmente deseo es que me dejes una pregunta corta, una duda que te haya surgido en este viaje y que la respondas tú misma en el mismo comentario usando tu intuición de mujer sabia. Quiero leer cómo tu propia luz empieza a disipar tus sombras. Hija, no limpies tu cara delante del espejo roto del mundo. Vuelve a tu estanque, aquieta el agua y descubre, por fin, que la belleza que tanto buscabas afuera siempre fue tu propio rostro, mirándote de vuelta. Ve en paz, con la frente alta y el corazón sereno. Ya estás en casa. El Tao te bendice y yo te espero en nuestro próximo encuentro de almas.